Mateo. Ya estamos en la lección 7, entrar en el descanso. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿qué piensas cuando dice descansar en Dios? ¿Qué se te viene a la mente? Descansar en Dios. Yo escuché muchas veces, muchos sermones, donde dicen que tenemos que, como cristianos, descansar en Dios. Pero, ¿qué significa en la práctica? Por ahí uno se le viene a la mente una almohada, dormir. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 3. Hebreos 4:3 dice, lo que hemos creído, entramos en ese descanso. Y el mismo capítulo, versículo 9 y 10, dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces tiene que ver con creerle a Dios, con creer en Dios, como dice el versículo 3, y descansar de nuestras obras, como dice el versículo 9 y 10. Vamos a hablar más de esto o a la siguiente pregunta. Interesante eso que decís de descansar de nuestras obras, no quiere decir como apagar todo como off y no hacer nada, porque cuando vemos el ejemplo de Dios en la creación, 6 días creando y haciendo cosas, y el 7 día no es que no hizo nada, es sí descansar, pero es como Cambiar de actividad. totalmente parar de hacer la actividad y cambiar de actividad y hacer otras cosas diferentes. De eso se trata el descanso. Y Dios, por ejemplo, dice que en el sábado santificó, el sábado descansó, reposó. Y hay tantas cosas que uno puede hacer en un día de descanso y disfrutar también cosas diferentes que se hacen en la rutina normal. La siguiente pregunta es, ¿vives más estresado que descansado? Buena pregunta, para analizar cada uno. ¿Cómo estamos? ¿Será que estamos más estresados que descansados? ¿Será que capaz que solo el fin de semana para descansar, como que esperando que venga el viernes y como una válvula de escape? ¿O algunas horas nomás en el día? ¿Cómo será que vivimos y qué influencia tiene eso en nuestra espiritualidad? El principio del sábado es reconocimiento y dependencia del Creador. La idea es recordar a Dios, sí, todos los días, y por eso todos los días descansamos en Dios, pero también hay un tiempo específico para descansar en Él, que es el sábado. Como indica en Génesis, en la creación, en Éxodo 20, de tantos textos. Y queremos concentrarnos ahora en si uno necesita la fe para ser salvo. ¿Necesitamos tener fe para ser salvos? Porque estamos hablando de creer, ¿verdad? Entonces, Creer en Dios, descansar en Dios, reconocer a Dios cada día, especialmente un día, un espacio en el tiempo llamado sábado, como dice la Biblia. Pero en todo esto, conectado con creer en Dios, con tener fe en Dios. Pero entonces, ¿necesito fe para ser salvo? bueno, Gálatas 3:11 dice, el justo vivirá por la fe. Y Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Antes era más común que las personas lean la Biblia porque en un rollo, en un pergamino, porque no había la Biblia en el celular, en un montón de imprentas que hacen como hoy la Biblia, o hay audios en la Biblia, hay películas, series, un montón de cosas. Y en ese tiempo era más común que se lea la Biblia en un rollo y varios escuchen la Biblia. Así que en Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios en ese contexto. Bueno, escuchar la Biblia, que era lo más común del acceso a la Biblia, escuchar lo que se iba pasando generación a generación, otras personas contando. Y entonces tenemos fe cuando escuchamos la Biblia y cuando escuchamos, y ese escuchar es de la Biblia. Y hoy también no hace falta solo que sea escuchar, la idea es relacionarse con la Biblia. Uno tiene más fe cuando se relaciona con la Biblia. Uno puede leer, mirar sobre la Biblia, también escuchar, pero con la Biblia uno tiene más fe, crece la fe, se hace más fe, pero también tanto el querer como el hacer en Filipenses 2:13
Dice que los Viene dos de Dios. vienen de Dios. Entonces, necesito fe para ser salvo y sí necesito fe, pero esa fe no la produzco yo mismo, es un don de Dios. Lo que tengo que hacer es dejar de resistir a la gracia de Dios para que Dios pueda crear en mí esa fe, esa confianza que necesito al aceptar la salvación. Totalmente. Y así poder buscar más de Dios, como leer la Biblia y dejar que Dios aumente mi fe, dejar, cuando no me resisto a la gracia, puedo leer la Biblia con humildad, puedo buscar más las cosas de Dios. Tenemos una próxima pregunta. ¿Alguna vez sentiste que caminás como viendo al invisible? A mí me hace como un título de película, ¿no? Caminando viendo al invisible. Es una frase de un hermoso capítulo que te invitamos a leer, que es Hebreos 11, que habla acerca de personas que creyeron, de que tuvieron fe y explica qué es la fe, pero en experiencias. Y una de las frases que dice es que Moisés caminó como viendo al invisible. Hebreos 11:27 dice: por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es la fe. Dice en Hebreos 11:34, dice que apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Cuando nosotros no sabemos, quizás te pasó que alguna vez no sabías bien cómo iba a ser el futuro, y parecía que la decisión que estabas tomando era como ver al invisible, porque vos estás viendo a Dios, pero bueno, que no lo ves, ¿no? Y estás caminando detrás de Él. Eso es tener fe, es arriesgarse. Y puedes leer más de esto en Hebreos 11. ¿Qué cosas quizás necesitamos ayuda de Dios para caminar viendo al invisible? Porque por ahí pensamos que algo es difícil o que algo no podemos, justamente porque pensamos en eso, que no podemos. Y no nos concentramos quizás a veces en caminar viendo al invisible, viendo a Jesús. Y eso necesitamos, porque ahí cambia todo cuando necesito a Dios para la relación de una pareja, en el estudio, en el trabajo, para dejar un vicio. Es diferente si yo me concentro en mí o si me concentro en Dios. Entonces caminar como viendo al invisible, como mirando a Dios, fijando los ojos en Jesús, como dice Hebreos 12:2. Que Dios te bendiga para caminar, no mirándote simplemente a vos, sino mirando a Jesús, que Él es quien produce el querer como el hacer. Amén. Y la última pregunta dice: ¿cómo darme cuenta si tengo una fe falsa? Porque estamos hablando de fe, de creer. ¿Cómo nos damos cuenta como cristianos que tenemos una fe falsa? Muy buena pregunta. Y Gálatas 3:11 dice que el justo vivirá por la fe. Justo se relaciona mucho con quien hace las cosas rectamente, quien hace el bien, quien hace lo que es correcto. Y esa persona dice que va a vivir por la fe, pero también se habla de un concepto de que una fe como verdadera y una fe falsa. En el libro El deseado de todas las gentes dice que, página 347, dice que hablar de religión de forma casual, rezar sin hambre de alma y sin fe viva, no sirve de nada. O sea, hablar de religión de forma casual, rezar sin hambre de alma, no sirve de nada. Es interesante porque entonces si oramos pero sin esa hambre y hablamos de religión, así nomás de una forma casual, no sirve de nada. Sigue siendo una fe nominal en Cristo que lo aceptan meramente como el Salvador del mundo. Pensá, bueno, Intelectualmente. sí, Jesús salva al mundo, pero dice que esto no puede traer curación al alma. Dice que la fe que es para la salvación no es un mero asentimiento intelectual a la verdad, no es, sí, yo creo que Dios salva al mundo. Dice que esto no trae sanidad. ¿Pero qué si trae sanidad? ¿Qué si es una bendición al alma? ¿Quieres seguir leyendo? Sí. El que espera un conocimiento completo antes de ejercer la fe no puede recibir la bendición de Dios.
no basta creer acerca de Cristo, o sea, escuchar, leer la Biblia, estar así como todo lo intelectual, ¿no? Acerca de Cristo. Acerca de, escuchar acerca de Él. Debemos, sigue diciendo la cita, debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que lo abraza como un Salvador personal, la que se apropia de sus méritos. Si yo pienso en un equipo de fútbol y no basta ser así un hincha comprometido, no basta solo, no es suficiente pensar, sí, este es un buen equipo y qué bien que está y bueno, ahí una mirada distante. Si realmente quiero ser un hincha comprometido, tengo que creer en ese equipo, estar en las diferentes circunstancias. Y con Jesús mucho más todavía, no es solo bueno creer así, hay un Salvador que vino, murió por nosotros, con eso no basta, no es suficiente, debemos creer en Jesús, una relación personal. Sigue diciendo, la única fe que nos beneficiará es la que abraza un Salvador personal, la que se apropia de sus méritos. Muchos sostienen la fe como una opinión y hoy se ve mucho esto de opiniones. Pero la Biblia es la palabra de Dios y no es una simple opinión, es lo que dice nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen en relación de pacto con Dios. El pacto está conectado con una relación con Dios donde Jesús dio su vida por nosotros. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza confiada, por la cual el alma se convierte en un poder conquistador. Y ahí podemos pensar en Hebreos 11, en Moisés conquistando ese poder conquistador porque tenía una fe no solo de como algo intelectual, creer en Dios, sino realmente ver a Dios con alguien, una relación personal y sí que tuvo Moisés una relación tan personal con Dios, el privilegio de poder escucharlo, poder hablar con Él. Dice, la fe genuina es vida y pienso en el justo vivirá por la fe. ¿Qué es lo que te hace vivir? ¿Qué es lo que te hace despertarte cada día? Ir a tu trabajo, a tu escuela, a tu universidad. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Qué es lo que te hace vivir? Si lo que te hace vivir es la fe que tenés en Jesús, puedes darte cuenta que esa fe genuina es vida en vos, es lo que está haciendo. Pero si para vos hablar de Dios, de la iglesia, de las cosas de la religión no tiene mucha importancia, cuando orás y no sentís como una necesidad de estar orando, no tenés esa hambre en el alma, y tu fe no está viva, no sirve de nada todo lo bueno que puedas hacer por fuera. Podés estar pensando ahora, reflexionando, ¿será que tengo una fe falsa, una fe viva? Más allá de lo que ahora estés pensando que es tu vida, ahora podés decidir cambiar, mejorar o tomar el camino correcto. Ahora nosotros podemos decidir tener esta fe viva que nos dice Gálatas 3:11, el justo vivirá por la fe. Y Dios lo que quiere darnos es eso, la vida y vida en abundancia, esta fe genuina, una fe pura. Así que si está faltando más vida, más plenitud en algún área de tu vida, en ti, probá con lo que habla este texto. La fe genuina es vida, la fe pura. Para cerrar, antes de orarte, te contar una ilustración. Hace poco estaba haciendo un licuado de fruta, más o menos de este tamaño era la cantidad que entraba el líquido, como en esta botella más o menos la cantidad. Y compramos un endulzante natural de stevia para cambiar el azúcar. Y usábamos otras stevias antes que otros dulces así naturales, que había que poner varios para que sentir el dulce. Y hace poco conseguimos uno que decía ese endulzante natural stevia puro. Y decían las instrucciones, para un licuado poner una cucharadita. Yo pensé tan poco, antes ponía varios sobrecitos.
y puse una cucharadita colmada, así como no creyendo, así bastante colmada, revolví todo. Wow, y después estaba re dulce, tan dulce que por más que me gustan las cosas dulces, eso estaba muy dulce y tuve que saqué un poco, agregué más cosas para que rinda más ese dulce. ¿Cuál fue la diferencia? Que este último endulzante era realmente el puro y cumplía esa función más de endulzar porque era puro y su plenitud se alcanzaba más. No basta con tener una fe de querer con Dios para ser feliz, para tener un bienestar más pleno. Necesitamos una fe pura, una fe genuina. Y esa fe es la que da vida. Y esa fe es la que papá te quiere regalar a vos. Estás solo ahí, a veces a una oración de distancia. Te invitamos a orar juntos. Oramos. Querido Dios, gracias por el día de hoy y en este momento quiero pedirte que nos des fe, que si hemos tenido una fe que fue falsa, que no estaba viva, queremos cambiar, pedirte que nos ayudes, que crees en nosotros el querer como el hacer, para tener una fe viva, una fe que nos haga tomar esas decisiones arriesgadas por amor a ti, que podamos caminar como viendo lo invisible, cuando oremos tengamos esas ganas de hablarte y de escucharte a través de la palabra, que podamos vivir por la fe, que sea nuestra motivación para despertarnos, para seguir y para todas las actividades, Señor, que podamos tener esa fe viva y también aprender a descansar en todas tus promesas. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.